Hola, hola, bienvenidos a una cápsula más dentro del programa de nuestro canal de Poligol. Hoy toca hablar de política, pero no vamos a hablar de esa política grillera, ahora es de cabeza. Y por algo traigo a alguien que considero un intelectual y académico. Yo tuve el placer de tenerlo de maestro, al cual agradezco todas sus enseñanzas. Por varios años fue mi maestro. Así que pues sin más preámbulo le presento al doctor Jaime Gerardo López, el cual tiene bastante experiencia tanto en el ámbito académico, también como investigador y por supuesto en la administración pública, ni se diga. Doctor, pues bienvenido. Alonso, pues de veras muchas gracias, te agradezco mucho tu invitación, te felicito por esta iniciativa que tú vienes llevando a cabo y has hecho un gran trabajo que es de reconocerse. Respecto a lo que tú expresas de mí, que me da mucho gusto, tenlo por seguro que es recíproco, Alonso. También yo te recuerdo como un estudiante de los más sobresalientes y que ya pintabas para mantenerte, ya demostrabas vocación para lo público, para el quehacer público, para el estudio de lo público, y pues lo demostraste muy rápido, ¿no? Rápido entraste a la cuestión de política, donde están los asesores de la política. Te recuerdo muy bien en tu desempeño muy importante en el Congreso, ¿no? Y pues estamos a las órdenes. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, pues ahí cuando uno le gusta lo que hace, pues lo disfruta, ¿no? Así como veo que usted lo hace, y aprovecho esta introducción para hacer la pregunta como politólogo y politólogo de la UNAM, que para usted tiene una visión más amplia, así que lo cual me gusta, para no hacernos tan caseros. Bueno, aprovechando su experiencia y como investigador, ahora que es doctor y que ha estado estudiando estos temas de democracia digital, ya conocemos el contexto que se han llevado reformas al Poder Judicial. A muchos les pudo haber gustado, a otros no, pero vámonos no ya a los posicionamientos políticos, a lo verdaderamente crítico de si qué tan bien estuvo y qué tan mal este tipo de cambios. Es decir, yo no puedo decir que no ocupábamos cambios, claro que ocupábamos cambios, sobre todo en un sistema tan corrupto, claro, el judicial, pero fue lo correcto hacerlo ahora sí que hacer tanta democracia dentro del Poder Judicial. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, Alonso, bueno, antes de contestar, nomás permíteme poder contestar a tus impresiones. Yo te quiero decir que el plan de estudios que tú llevaste no le pide nada del UNAM, y ustedes también tuvieron una planta de profesores de muy buen nivel. Totalmente. Así es que la formación que ustedes tuvieron fue de lo mejor, ¿no? que se pueda lograr aquí en Sinaloa, sobre todo una carrera que todavía sigue siendo un poco desconocida, como es gobierno y administración pública, ¿no? Así es. Ahora, respecto a lo que tú me preguntas, efectivamente, Alonso, vivimos hace unos meses, un proceso muy difícil, muy polémico, muy polarizado, que produjo todo esto, el propósito, la idea, el proyecto de este gobierno de entrarle a una reforma muy profunda del Poder Judicial, es decir, un cambio muy radical. Que eso es precisamente, como tú lo decías, lo que todos los analistas, los estudiosos del sistema político mexicano advirtieron en su momento, que si bien era cierto que el Poder Judicial
tenía muchas insuficiencias, imperfecciones, hasta corrupción, que bloqueaba, esa fue la acusación principal del presidente López Obrador, que bloqueaba, que era un poder que saboteaba la actividad, el quehacer del Poder Ejecutivo, y que entonces había que proceder para que ese poder respondiera a los ideales, los deseos, los proyectos del pueblo. Así, de esa manera, como siempre se ha manejado cuando se refiere a la sociedad mexicana, ¿no? A todos los mexicanos. No es es el deseo, son el proyecto de nación que el pueblo ha determinado, y que entonces ellos estaban en contra de esta voluntad popular, ¿no? Entonces, con esas justificaciones, desde luego muy simples, se procedió a la reforma del Poder Judicial. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que aquí lo que estamos nosotros enfrentando ya, queriendo establecer el contexto, Alonso, lo que está alrededor de todo esto es que están chocando dos versiones de la democracia, dos versiones de lo que debe de ser el sistema político mexicano. Uno, que es el que a nosotros nos enseñaron en la escuela. Acuérdate que casi nos enseñaban de memoria y cantando, ¿sí? El poder ejecutivo ejecuta, el poder legislativo legisla y el judicial juzga, ¿sí? Entonces lo tenemos nosotros muy, muy acendrado. De tal manera que cuando se hace este planteamiento, pues en un principio nadie lo creía, ¿no? Decían, pues sí, van a hacer una reforma, van a demostrar todo aquello que no funciona y lo van a mejorar, porque finalmente esa es la naturaleza y lo que distingue a los gobiernos democráticos, que son los únicos que pueden cambiar. Los gobiernos democráticos son los únicos que pueden corregir el rumbo, los únicos que pueden decir que estaba equivocado y por eso cambié. Porque los sistemas autoritarios, esos pues son perfectos, es el modelo ideal y no se necesita ningún ajuste, ¿no? Entonces, ese es el choque entonces de dos concepciones entre un sistema político autoritario y un sistema político democrático. Pero ese sistema autoritario, desde luego, no se plantea así. Estaría yo hablando en un sentido a lo mejor peyorativo de lo que es, de lo que la concepción actual tiene, ¿no? Estaríamos hablando de una democracia popular, estaríamos hablando de una democracia, verdadera democracia. En la mañanera todos los días nos repetían: demos pueblo, Kratos, poder. Así de sencillo es, señores. No le busquen, ¿sí? No le busquen, como se dice vulgarmente, chicha de las culebras, ¿no? Está tan claro, y el que no lo quiere entender es que es otra cosa, ese anda por otro lado, ese trae otro tipo de concepción de la sociedad, una concepción egoísta, liberal, individualista, etc. Bueno, ahora, la obligación de nosotros, Alonso, como estudiosos de la administración pública del gobierno, tenemos un gran compromiso. Para mí ha resultado una verdadera responsabilidad informarnos, estudiar esto que está pasando en México. Y lo que está pasando en México no es algo que sea nada más de México. Hay un proyecto que se llama el socialismo del siglo XXI. Y hay detrás de ese proyecto intelectuales de muy gran calado. Yo te voy a decir que yo desde luego, estoy tratando de entender a Ernesto Laclau, que es el que estudia la naturaleza y el corazón del populismo. Y yo me sorprendí cuando él maneja una tesis que dice que estaba demostrado desde los griegos que era posible que un grupo del demos podía convertirse en el representante de todos, ¿sí? Entonces, y desde luego ese libro está hecho para fundar, motivar, para justificar, para fundamentar
esa propuesta. Pero también están otros intelectuales que yo también les he puesto el foco, como Enrique Dussel. Enrique Dussel acaba de morir, creo que este año, el año pasado. Es un intelectual, un sabio. Un sabio es el que habla de la descolonización, de la desculturización. Es decir, que estamos formados en un modelo de gobierno, en un modelo de sociedad política que no nos corresponde, que es el modelo occidental, y que los pueblos de América Latina, porque es el socialismo del siglo XXI, necesitan retomar su rumbo y irse, así como lo decía aquí López Obrador, al México profundo, ¿no? Acuérdate, todas las mañanas. Ahora, esa tarea de repetir todas las mañanas toda esta conceptualización, es decir, López Obrador, yo le di mucho seguimiento a las mañaneras, mucho, yo me preocupaba por eso, y ahí me daba cuenta de que la gran capacidad de López Obrador para comunicar lo que es complejo, lo que es difícil, y esa es una característica del populismo, sí. Hablar de las cosas complejas de una manera muy fácil, en lenguaje popular, y eso no cualquiera lo logra, nadie había logrado eso. Convencer, sobre todo. Y López Obrador conectó. Exacto. Con entonces yo, por ejemplo, a mis amigos les decía, miren, no, él no habla para nosotros, le decía yo, él no habla para la clase media, los que fueron a la universidad, los que más o menos han estudiado los fenómenos políticos, la cultura política, las instituciones políticas. No, él le habla, su mensaje va dirigido a la gran masa popular, es decir, a esos, los que ahorita se habla que 60 millones de pobres, 50 millones, más de la mitad de un millón de pobres, a ellos se dirige. Y por eso ha hecho una conexión muy grande, muy profunda. Entonces, nosotros, la responsabilidad de nosotros es entender eso. ¿Qué quieren decir ellos? ¿Cuál es? ¿Qué hay detrás de la propuesta de este gobierno? La propuesta de filosofía, el humanismo, la democracia popular, la voluntad popular, irnos a Juan Jacobo Rousseau, a estudiar y irnos a los griegos, pero vamos a encontrar lo que ya Sartori decía, ¿no? Que eso es lo que estamos, ¿no? La democracia de los antiguos y la democracia de los modernos. Una que va hacia la consulta directa, hacia la democracia participativa, y esta moderna en la que estamos, que es la democracia representativa, con todos sus fallos, ¿no? La tarea, la responsabilidad que tiene la democracia occidental, la democracia liberal, plural, que es en la que venimos, en la que todavía estamos y se cree en esta, requiere de una gran transformación, ¿no? Y ya hay quienes están trabajando en ese rumbo y están hablando de una democracia, lo que tú mencionabas ahorita. Vámonos por una democracia representativa, participativa, pero no vamos a potenciar, es decir, la democracia representativa no la podemos cambiar. Todavía no hemos descubierto otra manera, como tampoco hemos descubierto otra forma de producir y distribuir las mercancías, que es el capitalismo. Entonces, mientras lo tengamos, habrá que estar montado en esa ola, ¿no? Igual, mientras no tengamos una forma de gobierno como la democracia liberal, plural, social, sí, pero plural, entonces busquemos cómo potenciar la democracia representativa. Y las fórmulas ya están. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que meterle a la democracia participativa reflexión, porque la democracia participativa sin reflexión, sin estudio, sin análisis, sin discusión, sin argumentos, cae en lo que a mí me ha gustado mucho esa manera de definirla, de un politólogo argentino que dice, es el símil de la democracia participativa que decía Barrabás o Jesús, ¿sí?
como lo hizo la que inauguró Poncio Pilatos, ¿no? La democracia participativa, cuando dice yo no veo nada en esta persona del cual se le pueda juzgar, pero ustedes júzguenlo, ¿sí? Y lo hacen a mano alzada, ¿no? Los que estén a favor de liberar a Barrabás o los que estén a favor de castigar con la cruz a Jesucristo, ¿no? Y así se juzgó a Cristo. Esa es la democracia tipo Barrabás, Jesús o Barrabás, ¿no? Bueno, en esa estamos. Entonces, los expertos en tecnologías, en TICs, que se han asociado, se han acercado a los politólogos, o los politólogos que se han acercado para las tecnologías, para potenciar su conocimiento, encontraron la fórmula de la democracia digital deliberativa. Entonces el politólogo trae la de la democracia deliberativa, es decir, sí, hay que participar, pero razonadamente, participar mediante argumentos, mediante razones, y que la democracia sea me convences o te convenzo, que ese sea el principio democrático, y a través de esos argumentos. Bueno, pero como hay un problema que se llama la economía de la participación, es decir, nosotros podemos ir a una reunión donde se va a discutir un asunto, y dos, pero ya no tres, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Porque dice, yo tengo cosas que hacer. Bueno, entonces los tecnólogos, los expertos en las TIC dijeron, bueno, tenemos la solución, ¿sí? Ya tenemos nosotros la población que antes era, en el óptimo de Pareto, 80-20, no 80 sin conectar y 20 conectados. Ahora creo que ya es 95, no sé cuánto anda ya. No, ya ha crecido. Muy bien, bueno, vamos aprovechando el vaticinio, dicen, que hizo Robert Dale, el politólogo gringo, que dijo en los 80, dijo que las tecnologías nos iban a permitir llegar a la democracia de los griegos, a la democracia directa. Porque a través de esos aparatos, dice, se va a poder, y sí, estamos ya en ese momento, en el cumplimiento de ese pronóstico de Robert Dale. Y entonces sí, ¿qué propone la democracia digital deliberativa? Te lo digo así de manera muy, claro, no, sí, muy a la carrera, en síntesis, a bote pronto. Ellos proponen que siempre que se va a tomar una decisión que implica la participación ciudadana, deben de seguirse los siguientes pasos. Es el manualito, el manual, los pasos de la democracia digital deliberativa. Número 1, dicen, hágase un blog, colóquese toda la información al respecto, en contra, a favor, toda la información posible. Y luego los interesados a echarse un clavado ahí a toda esa información y a documentarse. Una vez que estén listos, que digan, estamos listos, vamos a pasar al chat, vamos a pasar a los foros de discusión. Y también, dado un tiempo, no sé, 2 meses, 3 meses, lo que considere quienes organizan este procedimiento, vamos entonces a pasar a las alternativas, ¿sí? Es decir, de la discusión resultan, vamos a ponerlo para simplificarlo, 3 propuestas, ¿no? A veces. Y una vez analizado todo, nos vamos a la votación. Y la que tenga más apoyo, esa se llevará, dado que la democracia participativa no manda, ni la deliberativa, ni esta digital, siguen mandando los congresos, tienen la última palabra, y los cabildos. Claro. Entonces llevaremos esa propuesta al cabildo, al congreso, para que proceda a convertirla en ley. Pero hay una condición: los que andan en este trabajo, en esta tendencia de la democracia, dicen, muy bien, pero que no nos pase lo que nos ha pasado siempre, de que nos consultan, ¿sí? Y luego salen con otra cosa muy diferente. Entonces el requisito aquí, le entramos, pero el requisito va a ser que si el cabildo o el congreso deciden irse, no por la C, que fue la que ganó, se van por A o por B, tendrán que justificarlo. Convencernos. Exactamente, nos sentaremos y nos explicarán por qué está así, por qué sí, por qué A y no B, por qué A y no B, ¿sí? Y hasta que nos convenzan nos levantamos. Porque la democracia digital deliberativa parte de ese principio, ¿sí? El principio toral de la democracia. ¿Me convences o te convenzo? Y vamos platicando.
Sí. Y siéntate en un diálogo de buena fe. Porque luego el problema es que no sabemos dialogar, por ahí tenemos que empezar. ¿Qué es lo que proponía el PAN o el PRI? Bueno, en esta reforma. Bueno, está bien, pero no se aceleren. Hay que hacer los cambios, pero también escúchenos, porque también tenemos propuestas buenas. No necesariamente tenemos que aceptar todo a como ustedes traen el machote de la iniciativa. Hubiera estado muy bien una charla, un parlamento abierto, que es lo que hoy se está manejando. Y también, pues, escuchen nuestra parte, porque también pueden nutrir a la democracia la idea que ustedes traen. Claro. Pero bueno, y en sí, usted como politólogo, ¿cree que esta propuesta, bueno, ya esto que se aprobó más bien, lo ve como retroceso, como dice la oposición, o en verdad sí viene a sanar algo de estos problemas que teníamos en la impartición de justicia? Mira, si lo medimos con la regla del sistema político actual, de la democracia liberal, plural, desde luego que no pasa la prueba, ¿no? Aquí tenemos esa dificultad, porque finalmente se nos dirá de que habrá que esperar. Sí. ¿Por qué juzgan ustedes? ¿Por qué prejuzgan, no? ¿Por qué creen que lo que ustedes creen eso es y no dejan que el pueblo, la sociedad, tome otros rumbos, otros caminos, ¿no? También esa es una manera de progresar, no cambiar de rumbo, ¿no? Y si nosotros comprobamos que estábamos equivocados con esta democracia de ustedes, pues permítanos cambiar, ¿no? Porque finalmente es el grupo que está en el poder. Y es el responsable de tomar las decisiones en última instancia. Entonces, desde luego que si lo medimos con los parámetros de la cultura occidental, de la democracia, de la cultura occidental, de los países de los cuales hemos tomado este modelo, Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, pues obviamente que no resulta, es un desastre, ¿no? Totalmente. Entonces, por eso, Alonso, nuestra responsabilidad es estudiar, entender qué hay detrás de todo esto, ¿no? Para poder medir esto con la vara que ellos traen, con el modelo, con la filosofía política en la que ellos están trabajando, en la que están haciendo todo este proceso, ¿sí? Y te digo, detrás de esto hay un trabajo muy profundo. Hay intelectuales de un gran calado que si uno los estudia, yo los he empezado a estudiar y te van a dar razones, claro, te van a dar argumentos, sí, de por qué estos cambios tan profundos, tan radicales, ¿no? Desde luego que eso implica que hay que seguir discutiendo, hay que seguir revisando y estudiando esto para poder entender lo que está pasando y poder tener juicios pues un poquito más acercados a la realidad, ¿no? Porque también si insistimos, mira, yo me acuerdo muy bien te voy a decir algo que yo aprendí en Fundación Colosio, de las enseñanzas que yo aprendí cuando me metí a estudiar a Colosio, su filosofía, su manera de pensar. Me quedo con una que tiene mucha profundidad, Alonso, te voy a decir, y que a veces yo se la repito a mis alumnos, porque finalmente mis alumnos, el mercado de trabajo natural de nuestra carrera es el gobierno. Sí. Entonces tenemos que entender al gobierno, comprenderlo, porque si no quedamos fuera. Mira, a Luis Donaldo Colosio, él era una persona muy abierta, sin prejuicios. Él se reunía con la gente de la izquierda, del PRD, de los comunistas, y le gustaba tocar la guitarra, entonces él le gustaba ir a convivir con ellos, a echarse unas copas y todo. Y alguien le dijo, oye, Luis Donaldo, le dijo, tú siendo una persona también intencionada, con buenos valores, ¿qué andas haciendo ahí? Dice, te van a pervertir, dice, exacto. Entonces dice, y Colosio respondió, dice, mira, primero dice, las cosas hay que entenderlas como son.
porque si no, entender la realidad, por eso tenemos el compromiso de estudiar, de leer, de observar, de escuchar, para entender la realidad. Dice, porque si no entendemos la realidad, nos van a decir, así como se dice popularmente, que aquí tú no sabes cómo mascar iguana, y te van a correr, ¿sí? No vas a encajar ahí en ese grupo, porque tú desentonas en ese grupo, ¿sí? Piensas muy diferente, entonces te van a terminar diciendo, pues te van dando las gracias. Las gracias. Entonces, y creo también que se puede hacer más adentro que afuera. Fíjate bien, estábamos en el PRI, ese PRI que decía, la política la haces adentro o no la haces. En política es todo adentro y nada afuera, ¿no? Es decir, en política estás o no estás. Yo me acuerdo muy bien, esa expresión se la escuché ya a Enrique González Pedrero, que fue coordinador de la campaña de Salinas, que fue mi maestro, ¿no? Director de las Facultades Políticas, y yo me acuerdo entre sus pláticas así, él cuando hablaba del tema del hombre de acción, de la política, cuidado, dice, ahí no hay que tener capacidad de doblamiento, decía él. ¿Qué quiere decir con eso? Que tú como profesional de la política, un día puedes estar defendiendo unas cosas y otro día otra, dice, porque de eso vives, ¿sí? Y la independencia de un político se la da su posición económica, dice. Solamente el que tiene asegurada su subsistencia, su vida, como los griegos. Exacto. ¿Quién iba al ágora? Pues los que tenían esclavos, los que le hacían el trabajo al señor. Exacto. A la señora que le hacía, se ocupaba de los hijos y la casa. Entonces él tenía tiempo libre para dedicarse a eso, ¿no? A pensar. No es gratuito, Alonso, que un político, un personaje muy distinguido que tuvimos en la política, que fue Han González, sí, el profesor, el papá del Han Ron. Es verdad. Ese, acuérdate que la puso en piedra, ¿no? La grabó en piedra. Político, pobre político. Es un pobre político, exacto. Él quiere decir que estudió en los griegos y le entendió lo de los griegos, ¿no? Entonces eso decía Colosio. Entonces, pero ahí te va. Colosio no se queda ahí, como Han González. Pero dice, en descargo de eso que digo, que puede sonar muy vacío, dice, de pocos principios, no hay que dejar de luchar, dice, para cambiar las cosas. ¿Sí? Hay que aceptar las cosas como son, pero no hay que dejar de luchar para que las cosas cambien. Donde estés, adentro, afuera. Tú, con inteligencia, desde luego, con inteligencia convence a tu jefe, convence a tus compañeros, ¿sí? Y trabajen en lo que tienen que trabajar, no se desvíen, etc. Y creo que esa a mí me pareció que me ha resuelto el problema, Alonso, porque nosotros tenemos que resolver esos dilemas. Es un dilema que nos plantea la profesión, porque nosotros escogimos estudiar Ciencia Política y Administración Pública y resulta que si no trabajas en el gobierno no puedes hacerlo en otro lado, ¿no? En el gobierno que está. Exacto. Sí, en el que está, que es donde te van a pagar. Eso. En el otro te van a prometer. Exacto. Trabaja y si ganamos, exacto, ya le hiciste. Sí. ¿Qué te gustaría hacer? Ya está. Ve eligiendo. Te lo vamos a dar, sí, ve eligiendo, escoge. Pero entonces no puede vivir uno así, porque exacto, uno vive al día. Exacto. Uno vive al día, entonces yo me acuerdo y te lo comento, a mí me tocó fundar el Colegio de Ciencia Política y Administración Pública aquí en Sinaloa. Okay. Y llegó un momento en que el colegio lo dejaron de patrocinar, el gobierno. Entonces, pues no le íbamos a meter bolsa, claro, nosotros estábamos muy jodidos. Sí, sí. Y en una de esas, en una desesperación de no entender los dilemas de lo que estamos hablando, que ahora los entiendo bien, le da los golpes. Le digo, miren, finalmente la chuleta es primero, digo. Y me lo recuerdan. Los padres, la chuleta es primero, sí. ¿Es verdad? No, le digo, miren, pero ya hay que revestir esa chuleta. Le digo, hay que justificarla. Y haciendo bien las cosas, claro, y trabajando a favor del bien público, y en la medida de lo posible, ¿no? Sí, sin desviarnos de esos valores, de esos principios. Oiga, doctor, y en las pláticas que usted tiene con los demás académicos, ¿cómo va la situación del país políticamente después de estas transformaciones y desapariciones de instituciones? Yo no sé si ustedes lo ven, en lo personal yo lo he llegado a pensar, pero quisiera saber la opinión de ustedes, y cada rato están
en esas pláticas de café que no son esas pues ahora sí que sin chiste, sin chiste. Las pláticas de ustedes si tienen un sazón, si tienen hasta científica, se ven esas pláticas, se oyen esas pláticas, porque ya me ha tocado escuchar una que otra. ¿Cómo ven la situación del país? Fíjate, Alonso, que desgraciadamente yo te digo, volvemos a la responsabilidad de querer entender lo que pasa, de no quedarnos en el pasado y con esos lentes ver el presente. Hay una señora que se llama Ikai Atraki, se llama. Mira, la voy a identificar por un libro que tiene, que fue muy famoso, México, el pueblo que no quería crecer. Ikran Antaki se llama. Okay. Es una señora que venía de Siria por allá, escapando de todo eso, llega a México, y en su plática dice que lo primero que le pasó a que le robaron las joyas, lo que traía, lo que traían sus papás. Le dijeron, llévate esto para allá, te va a servir de algo. Se lo robaron al aeropuerto, la detuvieron. Bueno, dice que fue traumático pero ella era una gente muy preparada, antropóloga, filósofa, escritora, y pues rápido se recuperó y salió adelante y logró darse a conocer en México muy, muy bien. Y Canon Taki, hay un video en YouTube de unos cursos que dio ella en el TEC de Monterrey, allá en Monterrey. Y es interesante, Alonso, porque ella se dedica en esa plática que le dio a maestros, puros maestros eran, a maestros, le demostró su ignorancia, pero no su ignorancia de que no sepan la capital de Argentina, no, claro, o cuántos ríos tiene México, o cuáles son los ríos de Sinaloa, no, Sinaloa. porque eso lo resuelve San Google, todo eso, y más. Y ahora pues el ChatGPT. Sí. Entonces dijo, no me refiero a esa ignorancia, dijo. Me refiero a la ignorancia de aquellos, dice, que no son capaces de hacer inteligibles sus propuestas. No son capaces de darse a entender. Y consecuentemente tampoco son capaces de entender lo que los otros proponen. Entonces el diálogo ahí no está roto. Y cuando nos reunimos no sabemos dialogar. Y eso era el curso. Cómo dialogar, cómo entenderse, cómo construir argumentos, razones, justificaciones de lo que tú dices. Sí. Porque si no lo sabemos hacer, la democracia está perdida. La democracia, la ignorancia es la principal amenaza de la democracia, ¿no? Está constantemente amenazada la democracia por los ignorantes, este tipo de ignorantes. Entonces, que no saben dialogar. Y la democracia requiere gente que sepa dialogar, requiere demócratas, que sean capaces de convencer y que sean capaces de ser convencidos. Si no es posible eso, no puede. ¿Y qué vemos a raíz de lo que tú me dices? Aún en los niveles de gente que ha estudiado la política, que ha estudiado la teoría de la democracia, etcétera, nos enfrentamos al problema de que no sabemos dialogar, porque el diálogo que sostenemos no es de buena fe, y uno ya está queriendo apantallar, convencer autoritariamente, porque yo lo digo, porque al otro. Y el otro también está pensando, no está escuchando lo que el otro dice, está pensando qué le va a decir para matarle el gallo, como dicen, ¿no? Para demostrarle que no sabe. Exacto. Y que el que sabe es él, y que el que tiene razón es él. Entonces se vuelve así muy difícil y desgraciadamente seguimos, Alonso, en algo que yo hace mucho escuché cuando México empezaba, la democracia en México, y México entró a un proceso de elecciones competitivas. Acuérdate, en donde las familias se empezaban a dividir, en una familia del PRAN, del PRI, del PAN, etc. Y entonces se dio una consigna que se generalizó,
ni de política, ni de religión. Ni de religión. Nada más de política y fútbol. Vamos a hablar aquí y dijeron, sí, porque si nos va mal la política le cambiamos. ¿No? Exacto, sí, al fútbol, exacto. Tenemos esa válvula de escape, ¿no? Qué bueno, te felicito, bueno, hombre. Oye, y entonces, fíjate que no lo vas a creer, pero yo siento que sigue esa práctica. Y la gente le rehuye. Si no, la otra es, si ahí en la mesa hay gente del gobierno actual, ¿sí? Y no se quieren confrontar, nadie lo dejan que hable. ¿Sí? Sí. Pero en el mejor de los casos, pero frecuentemente hay choque. Sí. No, y empieza el alegato, ¿no? Hasta que pues llega un momento en que dice, vamos cambiando, ¿no? de tema. Estamos muy mal en eso, muy mal, ¿eh? Nos faltan argumentos, nos faltan razones. Y sabes que ese curso que dio Antaki allá en Antaki dura, es largo, son como de YouTube, son videos de 2 horas, de YouTube, sesiones de 2 horas y son como 6. No te miento, en mi afán, Sí. Alonso, de mi preocupación, claro, de ponerme al tiro, y como yo traigo una práctica pésima, el chat GPT se va a reír de mí. Me gusta escribir, agarro libretas. Ajá. Y a pluma. Sí. Corte. Escucho el video. Sí. Y voy haciendo pausa y escribiendo. Y yo te voy a decir que reuní, yo creo, como unas 5 o 6 libretas reuní lo tengo escrito. Lo tengo escrito. Lo transcribió. Claro, las ideas fuerzas, las ideas fundamentales que Antaki trata de transmitirles a ellos. Claro, me falta la parte más importante, la práctica, donde ella les pone los ejercicios para que vayan aprendiendo a argumentar, cómo dialogar, cómo ser un buen dialogante, ¿no? Cómo establecer buenos principios de diálogo y llegar a acuerdos y decir, oye, tienes razón, yo estaba equivocado, ¿no? No te había escuchado bien, discúlpame, ¿no? Pero estoy contigo y el otro te va a decir, yo también reconozco lo que tú dices. Entonces ya ahí hay ganancia, ahí ya hubo un acuerdo. ¿Sí? Llegaron a un acuerdo y los dos ganaron. Y ahí se da el juego del gana-gana. Pero aquí estamos acostumbrados a competir, ¿no? Yo tengo que ser el Claro, yo le voy a ganar, a ganar siempre, ¿no? En cualquier situación. Precisamente eso, doctor, es algo que se ha dicho mucho. Que la izquierda, ahora que llega al poder, se ha tapado los oídos y no quiere dialogar. Es fundamental esa parte que dice usted, porque siendo ellos los que iniciaban esas luchas de salir a la calle, pero criticaban a un PRI y sobre todo el PRI, aquel PRI que duró en el poder tantos años, que recordemos a Reyes Heroles, que cuando ve que ya va a ser que la implosión de la izquierda, que dice, ocupamos participación, dice, bueno, sí tendrás razón, y es cuando empieza el tema de darle más espacios a la izquierda, que aunque no era mucho, pero ya tenían voces disidentes en el Congreso, que antes era muy difícil tenerlos, pero ahora vemos una izquierda que está en el poder y que ahora le gritan esto, oye, pero escúchenos a nosotros. No, porque ustedes son lo malo, ustedes no tienen nada bueno que decir. Se les olvida que también hay un porcentaje de la gente que quiere a esos y que apoyan a esos partidos, sea PRI, sea PAN, sea Movimiento Ciudadano, pero ellos los alejan. Aquí nomás importa lo que yo digo. Entonces, ahí carece mucho esa parte. Estaría muy bien que escucharan a la doctora que menciona. Pero bueno, otra me gustaría saber su opinión, doctor. ¿Usted cree que de las características que menciona, cree que tenemos por lo menos un político que sea así, que sepa escuchar y dialogar? Uno por lo menos no tenemos a nivel nacional. Usted que vea con esas características, que lo vea, que sepa, que digan, bueno, podría cumplir con estas características de que sepa dialogar,
escuchar, negociar. Mira, desde luego yo no tengo, ahorita no me viene, no tengo uno preferido, pero acuérdate que el Pacto por México, las grandes reformas de Peña Nieto, Sí, obedecieron a que había buenos interlocutores, claro. tanto en el PRI, en el PRD, como en el PAN, Como en el PAN. que tan eran así, que sí sabían llegar a acuerdos y sí sabían jugar al gana-gana, que hicieron, transformaron la Constitución. Es decir, todo lo que ahora se está revirtiendo, desde luego. Exacto. ¿Sí? Y no se está haciendo con el mismo método. ¿Sí? No se está haciendo con el mismo método porque parece ser que este gobierno trae prisa. ¿Cuál es la prisa? Sí, Ese es el punto. trae prisa para hacer los cambios y poder construir esa plataforma que les permite entonces una visión de largo plazo. Ahorita cuando tú estás hablando del PRI, ya se están oteando, avisorando esos escenarios, en donde Morena, en un camino así, ya lo vivimos con el PRI, puede llegar a que nadie se suba al cuadrilátero con él, porque no va a tener enemigo. Y Reyes Heroles, precisamente, usando esa metáfora, Claro. decía que en política el que resiste apoya. Él pudo convencer a los priistas en esa época de que había que abrir el sistema, Así es. que estaba totalmente cerrado. Es decir, tan estaba cerrado que hizo crisis, que tocó fondo, cuando López Portillo contiende solo a la presidencia. Exacto. Y él mismo lo dice de manera muy chusca, dice cuando lo entrevistan, ¿no? Bueno, dice, es que si mi mamá hubiera votado por mí, yo hubiera ganado. Exacto. Dice, entonces, el que supo descifrar el momento, que es lo que tenemos que hacer, el que supo Exacto. entender el momento fue Reyes Heroles. Y dijo, cuidado, aquí necesitamos abrir el sistema, despresurizarlo. Porque ya había pasado el 68. Una válvula de escape. Ya habíamos tenido el 68. Exacto. ¿Qué pedían los estudiantes? Una cosa nomás. Democracia. Sí. Dialogar con el presidente. Exacto. Poder tener un diálogo abierto ahí en el Zócalo. Diálogo. Fue la propuesta que no aceptó nunca Díaz Ordaz. Donde esté la televisión y vamos platicando. Si los jóvenes queremos ser tomados en cuenta. Claro. Porque los jóvenes no creas que si no era a través del PRI, porque los jóvenes ya les habían marcado la ruta. Exacto. ¿Sí? Y que puede pasar aquí, pues. Es decir, si no es por aquí, Si no es no hay por nada. dentro, por fuera no. Si quieres hacer política, inscríbete en el PRI. Vete ya a Insurgentes. Sí, inscríbete y ya. Que te den tu tarjeta. Tu credencial y entonces sí ya puedas Exacto. aspirar a algún puesto público. Son los estudiantes que venían de la izquierda, que venían De esa izquierda de la UNAM, que usted lo ubica mucho. Claro, Muy bien. de la izquierda revolucionaria, de los Exacto. que estaban entusiasmados Que con el hasta Che Guevara, más bien comunista. con la revolución cubana, que tenían toda esa sí. ilusión de libertad, de revolucionar, de cambiar. Pues ellos fueron los protagonistas del 68. ¿Qué querían? Participar. Participación. Que le dieran chance de participar. Y que no fuera precisamente en el PRI. Lo leyó después, más años más tarde, Reyes Heroles, y Reyes Heroles es el que lanza la primer gran reforma de gran calado. Así es. De ahí ya todo lo demás se vino como Sí. Efecto dominó. efecto dominó. Claro. Pero ¿quién empezó? ¿Cuál fue la ficha que se cayó primero? Esa, la reforma Exacto. del 76. Que también te voy a decir de paso, fue también ahí con López Portillo se hizo la primera reforma de la administración pública. Se creó por primera vez una comisión para la modernización de la administración pública. Ahí dependía el presidente. Okay. Y ahí se hizo también la primera reforma a la administración pública. Y también que siguieron después, se continuó con las reformas, pensando, mira, Alonso, hay otro autor que nos puede ayudar mucho, que es Karl Popper. Claro. Karl Popper, en la Sociedad Verde de sus Enemigos, hay que leerlo de punta a punta y varias veces, las veces que sean necesarios, porque él nos demuestra que en la política nada está trazado. No hay una ruta, no hay un mapa de navegación para resolver los problemas y los conflictos que la política tiene que atender diariamente, ¿sí? Si fuera así,
pues entonces no se necesitaban los políticos, ¿no? ¿Sí? Un copiloto nada más, ¿no? Como esta metáfora del piloto que lleva al copiloto y él le va diciendo tanto de altura, tanto de velocidad, etcétera, ¿no? Lo va guiando exactamente, ¿no? Entonces, pero no es así, aquí no hay eso, en política no hay eso, entonces el político tiene que enfrentarse a la contingencia, porque finalmente el político, ¿qué es lo que resuelve? Pues por la esencia de la política. ¿Y qué es la esencia de la política, Alonso? ¿Por qué las elecciones son tan encarnadas? ¿Por qué esta lucha que está viviendo México? Tan fuerte, ¿por qué esa ambición? ¿Por qué de llegar al poder y quedarse en el poder? ¿Sí? Por séculum seculorum. Bueno, porque está en juego, ¿qué está en juego? En política lo que está en juego es quién decide. Sí, el poder. ¿Quién decide el qué, el cómo y el cuándo? ¿Quién recibe qué? La beca, el subsidio, el empleo bien pagado, el crédito para la casa, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Bueno, si la casa es de chiquita, si es de 6 habitaciones, si la beca es buena, si el sueldo es bien pagado, etcétera. Y luego, ¿cuándo? Porque si te van a dar la casa cuando ya tienes 70 años, pues ya para qué. O te van a dar una buena jubilación ya que te moriste. ¿Qué es lo que está pasando? Pues ya cuando tengas 70 años le van subiendo, ¿eh? Y al rato le da para jubilarse a ser 70, 75, entonces, ¿ya para qué? Bueno, ¿quién decide eso? El político. Así es. Entonces vale la pena, dicen, porque entonces yo voy a decidir cómo repartir el queso, ¿no? Es el que está sentado en el queso, como decía mi abuela, y lo reparte, es el que lo reparte, ¿sí? Y ya sabemos que el que parte, que comparte, el que reparte le toca la mejor parte. Exacto, así en la filosofía popular, ¿no? Entonces, pero ahí fue alguien de adentro el que lo hizo, como Reyes Heroles. Reyes Heroles, exactamente. Pero aquí no hay nadie de adentro que se anime a decir, vamos un poquito mal, ¿eh? No, porque están esperando a eso, a que el campeón se suba en una elección, no haya competidor. Acuérdate que el PRI inclusive los hacía. Ah, sí. ¿Sí? Sí. Lamentaba sparring a los presidentes. Bueno, en ese momento ni siquiera eso. El PAN, que traía la convicción desde 1979 que se fundó, que traía la convicción de participar, porque en el PAN siempre hubo luchas internas desde que se creó. Si participaban o no participaban. Y ahí se veía democracia. Y siempre ganaron los participacionistas, ¿no? Los que estaban de acuerdo en que era mejor que abstenerse. Bueno, pues en el 76, Gómez Morín, que fue Efraín Gómez Morín el candidato, no pudo y le ganaron los abstencionistas y ya no compitió. Entonces, ahí se descubrió el sistema, pues, fuera máscara, se cayó la dictadura, la tiranía apareció en todo su esplendor. Acuérdate, hay que revisar lo de Zedillo. Lo de Ernesto Zedillo, Ponce de León, en fin, hay que llegarnos, Alonso, de toda la información a favor, en contra, en el medio, etcétera, que nos permite entonces entender el momento, porque si no, es difícil poder nosotros mantener una posición y sostenerla y argumentarla, porque seguramente pues se nos va a caer, ¿no? Claro, los que tenemos la convicción de que la democracia, las sociedades abiertas, la propuesta de Karl Popper, es lo mejor, ya comprobado, ¿sí? Y que ha funcionado. Yo creo que no hay que dejar no hay que cerrar ese libro, hay que mantenerlo abierto, ¿no? Porque lo que dice él es cierto, ¿no? Todas aquellas grandes cosmogonías que han tratado de resolver el conflicto en las sociedades, y de alcanzar la justicia social, etcétera, en su máxima expresión, no lo han podido, han fracasado, ¿sí? El capitalismo, sí, ha fracasado en su promesa de que a través del desarrollo tecnológico todos vamos a tener casas, porque se van a hacer en serie, carros, comida, se va a producir en serie, la tecnología nos va a salvar del trabajo, etcétera, y el paraíso, pues. Ha fallado totalmente. Nosotros vemos que el capitalismo, la tecnología se desarrolla, pero nos cuesta más, nos hacemos más dependientes de ella, más esclavos. El socialismo igual ya fracasó,
con su propuesta de que si cambiábamos, si el Estado estatizaba los medios de producción Si intervenía en el mercado, vaya. Exactamente, ¿no? Que ya el modelo chino, la misma Rusia, hasta Cuba, nos están diciendo que el modelo capitalista no lo puede mover, que no hay nada mejor que eso. Y sí, lo que han hecho ellos es abusar, sobrecargar la parte política de la libertad política. Pero también dicen, como dice ese dicho popular, que también está demostrado, que aunque la cárcel sea de oro, no deja de ser prisión. Y finalmente, ¿qué querían los del 68 volviendo? Libertad. Libertad. ¿Qué les decía el mismo Gustavo Díaz Ordaz? Son unos malagradecidos, decía. Porque ustedes, ¿quiénes son? Son hijos de obreros. Ustedes son hijos de campesinos que andan en Mustang, que van a la universidad, ¿sí? Y gracias a la Revolución Mexicana, ¿no? Sí, bueno, ellos querían libertad, efectivamente. Estaban bien. No les iba mal. Querían aspirar a más. En la economía, ¿no? Exacto. Y es lo mismo que acá pasa con los paisanos, nos lo dicen, ¿no? Exacto. Los paisanos dicen, pues por más bien que estoy aquí, yo extraño la libertad. O sea, tengo que trabajar 3 chambas, dicen, ¿no? 3 o 4 trabajos. Entonces, sí, soy esclavo de este país aquí, en este país, dice. Sí. En este país. Entonces, yo creo que no es tan fácil, ¿eh? No hay que caer en las soluciones simples, hay que entrarle sin miedo a la complejidad, aunque cuesta más, pero nos puede dar más tranquilidad, ¿no? De que estamos piso firme, ¿no? Piso firme, pasito, con argumentos y razones, ¿no? Y que aceptamos las demás. Me puso a pensar, sí sería muy crítico llegar al panorama en que ni siquiera exista un oponente en alguna elección próxima, que se pudiera pasar. No lo había mencionado hasta esas alturas, pero con estas desventajas que veo yo que se están formando partidariamente o desde partidistas, pues sí pudiéramos llegar a esa. Y oye, doctor, quisiera cerrar con una pregunta que se hizo mucho furor, sobre todo en las redes, que fue el debate de todas las mesas. Pero usted, como politólogo, porque yo la sentí, teníamos como cierta presión de que teníamos que participar. ¿Era conveniente ir a votar o no en la elección judicial? ¿Se legitimaba o no se legitimaba? ¿Qué era mejor, salir o la abstención, como la hacía el PAN en aquel entonces, que dio la muestra de que algo estaba mal? Yo fui de los que apoyó esa idea de no ir a votar, en lo personal. Ajá. Pero quisiera su opinión. ¿Qué era mejor? Excelente, no, un verdadero dilema, una muy buena pregunta. Mira, fíjate que, y disculpe que abuse en los ejemplos, claro. Pero cuando yo concursé en la UNAM por la definitividad en la materia de teoría política, en el concurso de oposición, porque había que presentar un ensayo, yo me decidí por la participación política, fíjate, desde entonces, estamos hablando de... Y después vino lo del PAN. Mi tesis de licenciatura fue sobre el PAN. ¿Por qué? Porque ahí el tema era ese. Exacto. La presión o la atención, exacto. Entonces, había que ver por qué el PAN se dividió, era la pregunta de la principal de la tesis. Porque el PAN se decide no participar y deja solo al candidato al PRI, ¿sí? Entonces, yo inmediatamente, desde que empecé a estudiar el origen del PAN, me fui hasta atrás para ver dónde estaba el problema, por qué el PAN se había abstenido. Y resulta que el PAN nació así, con ese dilema, porque lo fundó Manuel Gómez Morín, un hombre que trabajó con Álvaro Obregón, que creó el Banco de México, el Banjidal, un hombre de acción, de gobierno, ¿sí? Que ese tal, desde luego, por la participación, y por otro lado, Efraín González Luna, un personaje interesado en la política y que estuvo a punto de ser cura, ¿no? Que estuvo en el seminario, etcétera. Entonces, un hombre muy inteligente, muy culto, espiritual, filosofía, doctrina religiosa, doctrina social cristiana, etcétera. Entonces él estaba decía que no, decía, primero
hay que formar la conciencia cívica ciudadana. Ojo. Entonces él decía que a través de la educación, primero, había que formar a esos ciudadanos, que México no tenía demócratas, que había que formarlos, lo cual tenía razón. Claro. Y Gómez Morín decía que no, que en la marcha, la escuela mejor era la práctica, era el quehacer, era la participación. Entonces nació dividido. Y por eso cada vez que venía una elección, el PAN adentro sufría para lograr elegir un candidato, ¿sí? De tal manera que en el 76 hizo crisis eso ya, y ahí se hace crisis ese dilema que siempre tuvo el PAN. Ahora, muy bien. El asunto de participar o abstenerse, los dos son válidos. Yo no creo que abstenerse sea algo indebido de una ciudadanía de baja categoría, intensidad, ni sea renunciar a la ciudadanía. O baja cultura política. O baja cultura política, no creo yo. Yo no creo en esa hipótesis. Yo creo que tan bueno es, como dice, te lo voy a aplicar a lo que dice Nietzsche. Friedrich Nietzsche, cuando se mete a hablar de la política, tiene algo muy interesante. Dice, la política, así la define, ¿está bien? No. Interesante. La política, dice, no es otra cosa más que el conjunto de razones para obedecer y desobedecer. Tan bueno es obedecer, dice, como tan bueno es desobedecer, siempre y cuando el que se desobedece lo haga con causa, claro, con razones, ¿sí? No un rebelde sin causa, ¿no? Bueno, entonces eso te ayuda a entender que abstenerse, desobedecer, también es bueno, o participar, obedecer, no es bueno. Tan bueno es abstenerse cuando tienes razones, claro, como también participar cuando tienes razones. Entonces aquí, ¿qué es lo que vale? Volvemos al principio, las razones, los argumentos, esa es la democracia, ¿sí? Convencer de que me abstenga, convencerme, o convencer a aquel que participe, o convencer a mí de que participe, ¿sí? No hay más. Entonces, claro, eso se dice fácil. No, claro, ¿cómo lo hacemos? Pero hay que aprender a construir argumentos, razones, lo que tú aprendiste ahí en el Congreso. Los considerandos en la ley, ¿qué son los considerandos? Ahí van las justificaciones. Exacto. Justificación y fundamentación, ¿no? Es legal. Sí. Exacto. Ahí va la filosofía. Pues ahí está y muchas gentes se lo brincan eso. Pues. Exacto. Entonces piensan que el contenido de la ley le importa, los artículos, lo que obliga. No, pero no te van a obedecer. Si acá está, la capacidad para obedecerlo está en lo considerando, ¿sí? Entonces tú tienes en primer lugar, esa ley para que se aplique, para que tenga efecto, tienes que socializarla. Sí. Y la vas a socializar con los argumentos, con los considerandos. Exacto. ¿Sí? No vas a decir, no, es cierto, tienes razón, nosotros tenemos que obedecer esa ley y cumplir con esa ley, porque nos hace bien. Exacto. No, deja muy buena aprendizaje, doctor, como siempre. Pues bueno, ¿dónde anda ahorita, doctor? Estoy en la UDO. ¿En la UDO de docente nada más? Estoy en la UDO, soy profesor de tiempo completo. Perfecto. Es que yo cumplí, mira, Alonso, es otra cosa también que es importante socializarlo. La política es de dos caras. Claro. Por un lado nos enseña el conflicto y por otro lado nos enseña la integración. Es como el dios Jano, el griego, de las dos caras, Eros y Thanatos, la vida y la muerte. Bueno, a veces la política nos enseña una cara, el conflicto, ¿sí? Ahorita lo acabo de ver, se bajaron un montón de soldados ahí. Y estamos viviendo. Y cuando paso por Aguaruto y por los juzgados y todo eso, el gobierno, ándale, mire, mijo, aquí te vas a enfrentar eso. Y por otro lado nos ofrece la cooperación. Cuando el gobierno sale a hacer comunidad, a organizar la sociedad, a ayudarle, a llevarle agua, despensas, lo que tú quieras, el apoyo, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí que nosotros tenemos que trabajar en esos dos paralelogramos, ¿no? ¿Sí? Y entenderla de esa manera. Entonces tenemos que ser hombre de acción, pero también hombre de reflexión. Afortunadamente yo duré 10 años en la UNAM como profesor de tiempo completo, llegué a ser profesor de tiempo completo, pero me aburrió estar ahí.
Yo quería conocer el mundo Okay. del gobierno, de la política, Ajá. de las elecciones. Claro. Y un día me decidí, como estaba pues joven, el joven dice el que es perico donde quieres verde y se va, ¿no? sin saber que no es así. Y me vine, yo eché mis libros al carro en la cajuela y todo, y me vine a la campaña de La Bastida. Ah, sí. Sí, bueno, y ahí empezó ya. ¿Y sabes qué? Yo me vine comisionado por UNAM para Ya hacer una regresaba. investigación aquí sobre el PAN, porque aquí estaban jugando La Bastida y Maquío. Y era con Maquío. Y los del PRI sabían que Maquío iba a la grande y vinieron a estudiarlo, por eso anduvo aquí Colosio. Colosio vino aquí de incógnito, vino de delegado de la CENOP, con un carro viejo. Y ahora La Bastida dice, checa las entrevistas de La Bastida, dice que Colosio lo vio y le dijo, oye, Luis Donaldo, ese carro te lo voy a cambiar ya. Dice, ¿cómo andas con ese carro? No, dice así, déjamelo mejor. Sí, era el plan, que nadie lo conociera, que no supieran que era él. Y yo lo veía en los mítines, en los mítines del Maquío, que andaba también ahí con la investigación que estaba haciendo. Y, bueno, me quedé, Alonso. Renuncié a la UNAM, me decía, no renuncies, ¿cómo vas a dejar 10 años aquí? No, le digo, ya, de plano, yo no me gustan, ya me decidí, me voy a quedar aquí y hasta la fecha. Entonces, ¿pero qué hice yo? Me falta la universidad. Llegó un momento en que dije, me falta la universidad. Sí, la academia. Y me fui a la UDO. Y entonces en las mañanas al gobierno, cuando Juan Millán dijo, señores, aquí yo no les voy a mandar a aumentar el sueldo, no hay dinero para aumentar el sueldo, pero lo que vamos a hacer es cerrar el palacio a las 3 de la tarde. Para que puedan seguir otra chamba. Y en la tarde dedíquenlo, yo les voy a dar créditos para carritos de hot dog, de lo que ustedes quieran, a través de la Secretaría de Economía y del Desarrollo Económico. Ok, entonces pues yo dije, perfecto. Pues sí, entonces en la mañana entonces al gobierno. ¿Dónde estaba usted? Y de 5 a 8 a la UDO. No, ¿Qué? pues yo anduve empecé de desarrollo político. Yo estuve en la Secretaría de Administración, yo fui secretario particular ahí de Aarón Iriza. De ahí nos fuimos al Teatín, nosotros fundamos aquí el Instituto de Admisión Pública de Sinaloa, lo fundamos, ¿sí? Y excelente, o sea, yo andaba en mi medio, ahí maté los 12, porque estaba en el gobierno y estaba en la academia. Y entonces, y así seguí yo después. Mira, yo tuve algo que me marcó mucho, fueron como 8 años en tareas de desarrollo de la gestión pública, ¿sí? En una coordinación que se llamaba con organismos, los OPDs, ¿no? Sí. Donde nos dedicamos a hacer rediseño institucional, organigramas, todo esto, ese mundo, ¿no? De las propuestas para darle capacidad institucional. Para optimizar el recurso de la administración. Entonces ahí yo tengo una gran experiencia y también duré 8 años como director de capacitación y vinculación en la Coordinación General de Acceso a la Información Pública. Okay. Eso sí me quedaron grabados. Y que ahorita es tan golpeado el tema del acceso a la información pública que da para otro programa. Ya ves. Pero bueno, doctor, pues agradecerle, espero que vuelva con nosotros para echarnos otro round, porque estos temas te puede llevar, bueno, a los que nos apasionan estos temas, nos puede llevar 2-3 horas aquí hablando. Pues, desde luego. Agradecer, no sé si tenga redes donde quiera que lo siga. El agradecido soy yo porque yo, fíjate que ya pasé la prueba. Sí, ya te diste cuenta, ¿no? De que no era tanto eso, ¿no? Que sí me gustan las luces, ¿no? Y las cámaras. Este mundo de la tecnología. Exacto. Claro que sí. Estamos a la orden, Alonso, encantado. Yo te felicito, has hecho un gran trabajo y te conmino a que sigas adelante, ¿no? Si vamos a estar atentos aquí, que no te eches para atrás. De aquí tiene que resultar. Estas cosas, Alonso, como todo, no se ven a corto plazo, ¿no? Sí, claro. A medio plazo, hay que insistir y yo creo que vamos a llegar aquí contigo a buen puerto. ¿Sí? Muchas gracias. Pues esperemos que nos vuelva a acompañar, claro que sí. Con otros temas tan interesantes que ahora sí que este gobierno nos ha dado, y eso que nomás nos enfocamos en tema nacional. Si nos enfocamos en tema local, pues ahí nos aventamos otra hora. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido el doctor
bueno, es doctor en ciencia política, en gobiernos locales, es el desarrollo regional fue el doctorado que hizo, pero pues es un experto en ciencia política, como vieron. Y pues nada más agradecerle. ¿No tiene redes, doctor? Redes sociales que lo sigan. No, contigo, gracias, yo me estoy iniciando en este mundo contigo, no te agradezco. Pues espero que abra un Facebook. Que sí está bonito aquí, estar en la cámara de porque estoy seguro que va a tener este muy bonito estudio que tienes, gracias. Excelente. Porque veo que va a tener muchos seguidores que lo van a buscar, que lo van a googlear, pero bueno, pues esperamos que nos sigan viendo y ahí nos vemos en otro capítulo más, ya sea de fútbol o de política. Así que, no, también, sí. No, esperar que los Pumas se pongan bien. Pumas, y me invitas cuando los Pumas anden bien. Ahorita es cierto, ya me quiero cambiar al Mazatlán, ya que empató. El Mazatlán empató con los futuros campeones, sí, según lo están vendiendo. Pero pues es la primera jornada. Bueno, viene el portero de la selección de Costa Rica. Nos vamos a armar bien. Vamos a ver si yo no sé a quién le va, pero aquí va a estar bueno el agarre. Vamos a ver si mejora Pumas. Claro. Eso esperamos. Bueno, pues nos vemos a la próxima. Claro. Poligol. Aquí todos tienen su rol. El que opina y el que anota. ¡Qué gran pachangón! Poligol. Hasta la próxima.